Continuamos con Luis Lapique. Luis viene de Uruguay. Es abogado de la Universidad Católica de Uruguay y tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Iowa. Experto en Derecho Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, socio de la firma Lapique y Santeugini de Uruguay y profesor de Derecho Corporativo en la Universidad ORT de Montevideo, Uruguay. Luis nos va a hablar la tarde de hoy sobre el enforcement societario y en particular sobre la evaluación de la participación societaria en el enforcement societario o el conflicto societario. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienes la palabra. Buenas tardes para todos. Gracias Esteban y Alejandro por la convocatoria. Gracias al CES. Me acabo de dar cuenta que quedó mal el fondo de pantalla, pero continuemos así, no perdemos tiempo. Bueno, sí, la cantidad de litigios societarios en Uruguay es sumamente baja, y esto se debe básicamente a que no tenemos una jurisdicción especializada en materia comercial, o sea, ya no es en materia societaria, sino en materia comercial. Los jueces civiles son los que se ocupan de los temas societarios, de la ejecución de una hipoteca, de un tema de responsabilidad médica, etc. Entonces, el conocimiento de los jueces al momento de resolver estos conflictos societarios complejos y cuando involucran números y evaluaciones, por lo general, no arrojan los resultados razonables para las partes. O sea que entre los costos que involucra llegar al litigio y esta incertidumbre en la decisión, muchas veces directamente no se litiga. Entonces, yo lo que me quería enfocar un poquito es cómo se relaciona el valor o la evaluación de las acciones y el conflicto, porque de alguna manera el conflicto se genera o por la falta de pago de dividendos o por las pocas posibilidades de salida del accionista en una sociedad cerrada en la cual probablemente el único comprador sea el accionista mayoritario, que va a ofrecer un precio muy por debajo de lo que pretende el minoritario. Entonces, en esa sociedad cerrada, que son la mayoría en Uruguay claramente y muchas todavía familiares, tenemos un minoritario que muchas veces se ve oprimido, no recibe ningún tipo de beneficio y no tiene ningún tipo de comprador. Entonces, en las oportunidades que haya que evaluar las acciones, ya sea ante una posibilidad de compra, un aumento de capital con prima emisión, el ejercicio de derecho de receso, el no tener establecido una forma de evaluar y tenerlo acordado, ya sea en un convenio de accionistas o eventualmente un estatuto, pero un estatuto no es lo razonable dado la publicidad del mismo, por lo general esto se pacta en un convenio de accionistas. Si no tenemos eso regulado, tenemos mucho menos chances que ese minoritario pueda lograr un éxito y así poner fin a ese conflicto. Entonces, dentro de los métodos de evaluación, podemos distinguir los estáticos, que básicamente parten del valor del patrimonio, puede ser el valor libros, puede haber un valor de patrimonio ajustado, tomando, por ejemplo, créditos incobrables, mercadería obsoleta, otro tipo de ajustes, o podemos hablar de un valor de liquidación, que básicamente sería realizar los activos, cancelar los pasivos y estar a lo que queda. Esos son los métodos estáticos, que son un poco más subjetivos, pero que no necesariamente son más justos ni reflejan el valor efectivo de mercado de la sociedad. Y después, dentro de los métodos dinámicos, podemos hablar de métodos de múltiplos de venta, el método de descuento de flujo de fondos o el método de EBITDA por un múltiplo, que por lo general son los más utilizados al momento de evaluar, por ejemplo, una transacción de venta de la empresa o de la sociedad a un tercero. Entonces, es importante para evitar los conflictos tener establecidos estos métodos de evaluación. Ahora, no necesariamente un único método va a ser el más razonable o el más justo para las diferentes situaciones que se pueden dar en una sociedad. Entonces, pongamos el ejemplo de un convenio de accionistas en donde tenemos diferentes situaciones en que haya que evaluar las acciones. Puede haber una cláusula de venta obligatoria en donde si determinada mayoría aprueba la venta de las acciones y se llega a un precio mínimo o se determina una evaluación de precio, haya una obligación de vender.
Entonces, en ese caso de venta ante un tercero, que va a haber una venta de control, donde el tercero realmente está visualizando determinadas sinergias en esta compra, puede ser muy razonable ir a un método, por ejemplo, el EBITDA. Ahora, si en ese mismo convenio estamos regulando la posibilidad de ejercicio del derecho de receso para un minoritario, cabe preguntarse si esa forma de evaluación del EBITDA, como si fuera una venta a un tercero vendiendo un control, sería el método razonable. En Uruguay se permite pactar vía convenio de accionistas el monto a abonar en caso de ejercicio del derecho de receso. Y si no se pacta, la norma habla de valor patrimonial, pero la jurisprudencia ha interpretado en determinados casos que sí es valor patrimonial, valor libros, y en otros casos que a ese valor patrimonial se le deben agregar otros valores con relación a los intangibles y otros métodos de evaluación. Entonces, al momento de ejercer el derecho de receso, realmente se genera una incertidumbre importante, tanto para el minoritario que lo va a ejercer como para la sociedad que tiene que decidir si mantiene esa resolución que da el ejercicio del derecho de receso, porque al momento de litigar sobre este punto, según el juzgado que toque, podemos obtener diferentes métodos de apreciar o valorar esas acciones. Entonces, siguiendo con los ejemplos dentro del convenio de accionistas, mencionábamos la venta del control o de la empresa a un tercero, el caso de derecho de receso, y otra posibilidad podría ser una opción de compra en caso de fallecimiento de un accionista. Entonces, en el caso de derecho de receso, se podría establecer de alguna manera algún castigo a la forma de evaluar, debido a que tenemos un accionista que está abandonando la empresa y está haciendo un cash out, se está haciendo de su liquidez y deja de asumir los riesgos inherentes a la empresa. En el caso de la opción de compra por fallecimiento, parecería que ese castigo no debería ser tal, pero sí tal vez establecer un método de pago a plazo para asegurar que los herederos de alguna manera mantengan un flujo constante durante determinado tiempo y el valor no necesariamente tenga que ser el de una venta a un tercero por el tema de la prima de control y las sinergias. O sea, lo que quiero transmitir con esto es, valuando las acciones en forma previa, vamos a tener un método o un valor objetivo que va a evitar el conflicto al momento de tener que ejecutar esa situación. A su vez, tener que litigar sobre esto, no teniendo jurisprudencia firme y muy pocos casos, es realmente estar al azar de lo que puede terminar un determinado juzgado. Además, hay otras situaciones en que me parece muy importante tener esta evaluación previa, como por ejemplo cuando hay que hacer un aumento de capital y determina una prima de emisión. O sea, la asamblea, el mayoritario, es quien determina la prima de emisión. Eso directamente en un escenario de conflicto con un minoritario va a llevar a la impugnación de esa resolución social y todo lo que eso conlleva, con una decisión de un juez que prácticamente tiene poco conocimiento de cómo funciona la prima de emisión y los aumentos de capital. O sea que en realidad, nuevamente, entrar al juzgado para resolver este tipo de asuntos genera demasiada incertidumbre. Entonces, mi sugerencia en este caso es que el convenio de accionistas regule si es necesaria una emisión de prima, cómo se va a determinar y las consecuencias por su incumplimiento. Otra situación similar al derecho de receso es el caso de exclusión de un socio, tener previamente determinado cómo se evalúan dichas acciones para evitar el conflicto. Y para cerrar, lo que me interesa también destacar es que al momento de regular en un convenio este tipo de cláusulas, que parecerían simples porque decimos, bueno, vamos a un método del EBITDA, pero ojo, porque al regular de esta manera hay que entender bien qué es lo que implica. Entonces, si vamos a utilizar un método de EBITDA, pensemos si hay resultados extraordinarios que se deben excluir, por ejemplo. Y esto lo habitual es verlo con los contadores, y es razonable que los contadores o asesores financieros verifiquen estas cláusulas y se sientan cómodos con la redacción que incluimos. Y otros dos puntos importantes son las normas aplicables en materia contable que se van a utilizar para determinar ese EBITDA, porque puede haber normas diferentes y según se apliquen van a dar resultados diferentes. Y después lo otro también relevante respecto de esto, bueno, ¿quién confecciona la contabilidad? ¿Qué fiabilidad tenemos en el balance en base al cual vamos a determinar los valores? Si es un balance auditado o no. Así que bueno, con esto cierro y de vuelta agradezco a los organizadores. Muchísimas gracias, Luis. Es tremendamente interesante ver cómo los problemas son comunes en los distintos países, sin embargo, las soluciones son particulares.